Muy buenos días y bienvenidos a una nueva clase dominical con nosotros acá, todavía de forma virtual. Muy agradecido hoy porque hoy podemos abrir la iglesia más tarde para el culto de adoración y la predicación. Y también porque hoy vamos a comenzar una nueva unidad que es sobre la esperanza. Se llama así, vivir con esperanza en un mundo quebrantado. Y hoy vamos a estar hablando más sobre la base de esta esperanza nuestra. Y estaba meditando el hecho de que nos gusta la esperanza, ¿verdad? Es un tema muy bonito, suena suave, suena ligero, suena agradable. Yo, para el que, si no me conoces, yo soy un pesimista o realista, hijo de pesimistas realistas. Siempre encuentro la parte negativa en algo, siempre encuentro la parte, lo que me puede desalentar en algo, ¿verdad? Uno tratando de ser realista normalmente le pasa eso mucho. Y en momentos como los que estamos viviendo hoy es muy fácil perder la esperanza. Es muy fácil mirar a lo negativo cuando tanto negativo se te está mostrando cada día, sobre todo en las redes sociales. Puede que esa sea tu condición hoy, puede que no, puede que tú tengas una esperanza más fuerte que la mía, y le doy gracias a Dios por eso. Pues vamos a continuar hablando sobre la esperanza, pero ¿qué es la esperanza? ¿Qué entiendes por esperanza? Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, para que no digan que fue mi opinión, dice que la esperanza es el estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea. Deseas algo mucho y de pronto se presenta como que lo vas a poder lograr, y ese estado de ánimo es a lo que se le llama la esperanza. ¿Tienes esperanza en algo? ¿Existe algo que deseas conseguir o alcanzar? El suicidio es la expresión más definitiva de la pérdida de esperanza. Acá en los Estados Unidos se suicidan 129 personas cada día. Esto incluye jóvenes, adultos, estrellas de cine, profesionales, trabajadores y veteranos que optan por terminar de vivir. Y entonces nos podemos preguntar por qué. Pero para muchos la esperanza se pierde poco a poco, ya sea por perder la salud, el empleo u otra cosa como que un hijo empieza a consumir drogas. La realidad es que las dificultades de la vida nos afectan a todos. Y aunque perder la esperanza no siempre resulta en el suicidio, sí resulta en la desilusión y la pérdida de sueños por lograr algo mejor. Pero es que en medio de este horror entra la luz de Jesús, quien haber resucitado es el único que nos puede ayudar a mantener la esperanza firme ante las incertidumbres de la vida. Vamos a orar. Señor, gracias por este día glorioso que tú nos has dado. Gracias por la oportunidad de estar acá una vez más, Señor. Gracias por la oportunidad de abrir las puertas en esta mañana. Te pedimos que seas tú con nosotros y que tú nos des tu esperanza, Señor. La única esperanza que es incorruptible, Señor. Te pedimos que tú nos des fe en ti, Señor, y que tú nos ayudes hoy a entender lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Precisamente sobre el tema de la esperanza es que Pedro escribe en su primera carta. Él quería alentar a los creyentes que solo la esperanza en Cristo es segura y cierta. Vamos a ver en la primera carta de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver los primeros 9 versículos. Dice el primer versículo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los que han sido elegidos y que viven como extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Lo primero que debemos entender de este pasaje es para quién está escrito. Pero lo aclara desde el primer versículo, ¿no? Lo aclara, es para los cristianos. Pero ten cuidado de pensar que el mensaje se aplica a ti. El propósito de Pedro no era, ni tampoco es el mío, consolarte ante las injusticias de la vida o ofrecerte apoyo frente a las consecuencias desagradables de nuestras acciones. Así que si no mires el resto del mensaje con ese propósito, con esa luz, porque no era el propósito de Pedro.
Y vamos a ver exactamente a qué me refiero con eso. Por eso es que Pedro no utiliza un título como cristianos. Él le escribió a los que han sido elegidos y que viven como extranjeros esparcidos. La parte de la lección la voy a explicar más adelante, pero la frase extranjeros esparcidos era una frase que históricamente utilizaban los israelitas para referirse a ellos mismos, después de que el pueblo de Israel había sido esparcido por los imperios de Asiria y Babilonia. Se había utilizado por muchos siglos antes. Y Pedro aquí la está utilizando para referirse a seguidores de Jesús, que viven en estas ciudades, ya sea que eran de ahí o no, y enfrentaban persecución. El simple hecho de ser cristiano podía convertir a alguien que fuera nativo de esa ciudad, de la noche a la mañana en un extranjero. ¿Por qué? ¿Qué de pronto lo hacía alguien no nativo, alguien que no pertenecía? Bueno, pues sus valores eran diferentes. Sus creencias eran ilegales. Y su fe era una afrenta al dominio romano. Así que cuando digo que este mensaje es para los cristianos, a eso me refiero. A las personas que no encajan en la sociedad porque le pertenecen a Dios y no al mundo. El segundo versículo de Pedro dice: que tengan gracia y paz en abundancia. Dios, el Padre, los eligió de acuerdo con su propósito y por medio del Espíritu los ha santificado para que obedezcan a Jesucristo y sean salvados por su sangre. Llegó la parte que nos gusta, la bendición. Que tengan gracia y paz en abundancia. Así que Dios nos ha elegido por medio del Espíritu Santo, nos santifica para que obedezcan, esa parte ya no nos gusta, a Jesucristo y sean salvados por su sangre. Eso es solo una parte que no nos gusta, el resto está bonito. Pero ¿de qué habla Pedro acá? Nos está dando la clave para entender la base de nuestra esperanza. Pedro nos indica de que somos elegidos por Dios, nada que ver con nosotros, ni nuestra propia voluntad, ni nuestras propias acciones. Somos elegidos por Dios para ser transformados por el Espíritu Santo, y esto solo es posible por el sacrificio perfecto de Jesús. Entonces nuestra esperanza encuentra su fuente en la Trinidad de Dios, y de esta manera lo explica. Primero, tenemos esperanza porque Dios nos escogió aun cuando no lo merecíamos y le dio a nuestra vida un nuevo propósito. Segundo, tenemos esperanza porque nos ha dado su Espíritu para que nos cambie y permita vivir de acuerdo a su propósito, no descansando en nuestras propias fuerzas, sino en su poder. Y tercero, tenemos esperanza porque Jesús pagó el precio necesario y definitivo para que todo esto se pueda hacer realidad. A través de Él podemos llegar a estar con Dios. ¿Vives tú esto? ¿Es esta tu esperanza? ¿O es otra versión? Es algo que va y te enseñaron, va y las circunstancias de la vida y tus experiencias formaron esta otra esperanza, esta versión, esperanza 1.1, no sé. El tercer versículo dice: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor, porque su misericordia es grande y nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto fue así para que tengamos una esperanza viva. Aquí llegan las buenas noticias para quien sufre. ¿Cuál es el regalo? La misericordia más grande que te pueda dar Dios en medio de tu angustia. Consuelo, liberación, rescate. ¿Puedes pensar acaso en algo más grande que el haber sido hecho de nuevo? Y si ya tienes a Cristo, esto es para ti. La esperanza de una nueva vida vive en ti, en tu nueva vida. Tu meta ahora es diferente a la que tenías antes. Tu angustia ahora es simplemente temporal. Ante esta realidad, a pesar de las dificultades, Pedro enuncia una alabanza cuando dice: alabemos a Dios, Padre de nuestro Señor, porque su misericordia es grande. Nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo. Agradecidos estamos. Versículo 4. Y recibamos una herencia que no se puede destruir, ni marchitar, ni manchar,
esa es la herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Declaraba el profeta Zacarías en el capítulo 3, versículo 10 de su libro. Y después de aquello, declara el Señor Todopoderoso, todos ustedes vivirán en paz y prosperidad, y cada uno poseerá su casa con jardines y viñedos, y de nuevo podrá invitar a sus vecinos. Me gusta ese versículo porque dadas nuestras circunstancias en estos momentos con los encierros a causa del coronavirus, suena como que se aplica a estos momentos, ¿no? Cuando dice de que, y de nuevo podrá invitar a sus vecinos, y van a estar sentados disfrutando esta nueva vida que pinta acá el profeta, o Dios a través del profeta, tan apacible, tan agradable. Si dice, todos van a tener su casa, sus jardines, y van a estar allí, y van a vivir en paz y prosperidad. Esa profecía del profeta Zacarías, que obviamente se la estaba dando al pueblo después de que habían sido exiliados, estaba como un paralelismo a nuestra condición, a nosotros, a que un día vamos a poder llegar ahí, a que un día se va a acabar todo esto, a que todo esto es temporal, a que Dios ya tiene diseñado y tiene la fecha y tiene la hora y el minuto de cuándo esto se va a acabar, de cuándo nosotros vamos a vivir en paz y prosperidad. Vamos a vivir como que todo esto ya pasó. Por eso es que decíamos que es temporal. Así profetizaba Zacarías, que después de todo de aquello, declara el Señor Todopoderoso, todos ustedes vivirán en paz y prosperidad. Pero nos deja este secreto: esta herencia no se puede deteriorar o manchar por las acciones de este mundo, porque sabes, y yo también, que nuestras acciones normalmente echan a perder todo lo que tocamos. Dios nos ha dado un mundo tan bello, nosotros, ¿qué hacemos con él? Lo deterioramos, lo manchamos, incluso en nuestras instituciones religiosas. Echamos a perder lo bello que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el compañerismo y nosotros buscamos maneras de formar disensión entre los hermanos. Dios nos ha dado la habilidad de poderlo adorar y nosotros nos fajamos con respecto a cuál es la manera correcta de hacerlo. Nosotros siempre buscamos maneras de ensuciar lo que Dios nos da. Y aquí Pedro está diciendo, esto que Dios te ha dado, no lo puedes echar a perder, porque está guardado, está reservado para ti. Esa es la promesa. Así que si ya tienes a Jesús en tu corazón, tu herencia ya está reservada, tiene tu nombre, y no hay nada en este mundo que lo pueda ensuciar. Ya está para ti. Versículo 5. A quienes Dios protege con su poder por la fe, hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Dice Judas, versículo 24, quien tiene poder para conservarlos sin caída y, con gran alegría, presentarlos sin tacha ante su gloriosa presencia. Como cristianos nos gusta decir, en medio de la adversidad, que cuando no nos queda ningún bien terrenal, tenemos la certeza de que esta promesa de Dios se va a cumplir. ¿Cuál es la promesa? De que tu vida eterna está guardada. Dice, a quien Dios protege con su poder por la fe, hasta que llegue la salvación que se dará a conocer en los últimos tiempos. Y acá Judas dice que Dios tiene poder para conservarnos sin caída y con gran alegría presentarnos sin tacha ante su gloriosa presencia. Entonces, cuando las cosas están normalmente bien tétricas y estamos hablando de que, bueno, ya no tienes posesiones terrenales, bueno, ¿cuál es la única esperanza que te queda? Bueno, pues la vida eterna, ¿verdad? Eso es eso. Por eso nos vamos a tener que vaya, como que no nos queda otro remedio. Vamos a tener que decir, eso es suficiente. La vida eterna con Dios por el resto de nuestras vidas, sí, ¿qué remedio me queda? Ese es el último recurso que tenemos. Solo miramos a la vida terrenal como una esperanza cuando estamos hablando de situaciones de vida o muerte, cuando estamos hablando de que ya no hay otras cosas en la vida terrenal que podamos disfrutar. Un poco al revés de como debería ser.
Dice que Jesús tiene poder para aún presentarnos con alegría ante su gloriosa presencia. Esta debe ser nuestra única esperanza. Si verdaderamente vivimos como súbditos de la providencia de Dios. Y Dios gobierna al mundo mediante su providencia. Quien confía en la providencia o cuidado, soberanía de Dios, confía en Dios. Y quien espera la dirección y ayuda de Dios, debe caminar correctamente delante de Él. Porque es absurdo que esperes que Dios te sea amigo si tú continúas tratándolo como un enemigo. Dios no te debe. Y si, tienes la salvación garantizada en la eternidad, pero Dios no te debe. Y tú vas a continuar tratándolo como un enemigo y esperando que Él te sea amigo. Si realmente tú confías en la providencia de Dios, en su cuidado, su dirección, si realmente tú estás buscando la dirección de Dios, lo que le llamamos normalmente la voluntad de Dios, necesitas vivir en el centro. Para vivir en el centro no es simplemente decir, voy a vivir en el centro, ahora estoy en el centro. Señor, mírame, estoy en el centro. Es llegar al centro. Para llegar al centro tienes que estar haciendo su voluntad, tienes que estar actuando como si Dios es tu amigo. Tienes que actuar como si la esperanza tuya está realmente en Dios. Tienes que actuar como si realmente lo único que te preocupa en este mundo es hacer su voluntad, es hacer lo que le agrada a Él, es darle gloria a Él en tu diario vivir. El versículo 6 dice, esto es lo que a ustedes los llena de alegría, a pesar de tener que sufrir diversas pruebas por algún tiempo. Me encanta. Me encanta. Como estábamos viendo en el versículo 3, esta fe es viva. No es un superpoder al cual recurrir en medio de la angustia. Es o debe ser nuestra manera de vivir, pensar. Y cuando viene la prueba, podemos estar alegres. ¿Por qué? Porque entendemos que es temporal, que su límite es terrenal y que tenemos una esperanza eterna para la cual Dios ya nos ha elegido. Increíble. No voy a contar ahora todos los detalles porque puede que te lo sepas, pero la mayor parte de mi familia vino acá a los Estados Unidos hace 10 años. Yo, por razones legales, me tuve que quedar en Cuba unos meses más. Y eventualmente estoy sentado en la oficina de inmigración en La Habana y me deja saber un funcionario que había problemas con mi aplicación y no me iban a aceptar. Después, más adelante, otro funcionario públicamente dice que todos los que tienen ese mismo error no van a ser aceptados. Realmente en ese momento yo no tuve ansiedad, no me preocupé, no me desesperé. Aclaración, no porque creía que Dios había determinado que se me aceptara, sino porque Dios me dio la claridad, Dios no yo. Dios me dio a mí la claridad en ese momento de entender lo temporal de ese problema y lo mucho más grande que es su propósito para mi vida, de manera que no importaba en lo absoluto lo que sucediera ese día. No importaba. No tenía consecuencias eternales. ¿Entiendes lo liberante que es eso? Entender de que, me aceptes o no me preocupa, no es algo que va a deteriorar los propósitos de Dios para mi vida. El fin de la historia es que sí, me llama un funcionario para revisar mi papeleo una última vez y para hacer la determinación y que me acepta. Y obviamente estoy acá, gracias a Dios, hace ya casi 10 años y muy, muy alegres en ese momento. Ahora, ¿te imaginas qué tanto más la alegría es cuando la razón de tu sufrimiento es porque vivimos para Dios? La Biblia nos da una historia en Hechos 16 y es una historia muy conocida. Y voy a empezar por la parte que seguro te conoces. Versículo 26. De pronto un gran terremoto sacudió los cimientos de la cárcel y las puertas se abrieron y las cadenas de todos los presos se soltaron. El carcelero, al despertar y al ver las puertas abiertas, creyó que los prisioneros habían escapado y sacó la espada para matarse. No te hagas ningún daño, le gritó Pablo. Todos estamos aquí. Temblando de miedo, el carcelero ordenó que trajeran luz.
corrió al calabozo y se puso de rodillas ante Pablo y Silas. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme?, les preguntó suplicante, después de sacarlos de ahí. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu familia, le respondieron. Nos gusta mucho esa historia. Pero te pregunto, ¿te acuerdas del contexto? Dice antes, empezando por el versículo 20, estos judíos están corrompiendo nuestra ciudad, están enseñándole al pueblo costumbres contrarias a las romanas. Versículo 23, así se hizo y los azotaron repetidas veces. Al terminar, los arrojaron en una prisión y le advirtieron al carcelero que los cuidara con suma seguridad. Versículo 25, era ya medianoche. Pablo y Silas todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Los demás prisioneros escuchaban. ¿Notas lo increíble de esto? La sociedad los castigó, repudió por ser diferentes, porque sus creencias no encajaban. Y ahí en medio de la cárcel, con cuerpos atados, adoloridos, vemos el milagro del versículo 25. Que dice que todavía estaban orando y cantando himnos al Señor. Es como si no se hubieran enterado de su situación. Me da por pensar que si yo estuviera ahí en la cárcel, en la prisión, en la celda de al lado, le hubiese dicho, disculpen, no sé si se han dado cuenta, pero sus cuerpos están bien desbaratados, les han azotado, les han golpeado, están en un calabozo bien profundo, como que se han dado cuenta, no sé. Pero esa no fue la reacción de los otros prisioneros. ¿Cuál fue la otra reacción? La reacción de ellos dice que estaban escuchando. Incluso después, cuando se abrieron todas, dice que todos los presos estaban sueltos. No se fueron. Se quedaron ahí. No sé si se quedaron ahí porque estaban todavía con la misma actitud de que no entendían qué era lo que estaba sucediendo. Pero algo sí es seguro, ellos eran ahora diferentes. La vida del carcelero también llegó a ser muy diferente, y la de él y de toda su familia, como mismo lo prometieron los dos discípulos, los dos apóstoles. Pero todas estas vidas fueron afectadas por el hecho de que no empezó a la medianoche. Dice que todavía a la medianoche estaban orando y cantando himnos al Señor de alabanza. Después de haber sufrido todo esto, por el simple hecho de ser diferentes a esta cultura, porque ellos buscaban darle gloria a Dios, buscaban enseñar de Dios, habían sido azotados y ellos no los afectaba, porque como decía previamente, no tiene consecuencia eternal. Y ese modo de pensar, esa liberación del alma, era la que ellos tenían, obviamente, que les permitía darle gracias a Dios porque habían podido sufrir por Él, porque habían podido darle gloria a Él, porque ahora mismo tú y yo estamos dándole gloria a Dios por lo que ellos pudieron hacer por Él. Te repito la pregunta, ¿vives esto? ¿Es esta tu esperanza? Versículo 7. La fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas, y si es aprobada, recibirá gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. ¿Cómo se hace evidente si realmente vives con tu esperanza en Dios? A través de pruebas y dificultades. Dice Romanos 5. Me encanta este capítulo. Versículos del 1 al 4. Así que, ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Por medio de Él y confiando en su promesa, participamos de ese amor que no merecemos y en el cual nos mantenemos firmes. Incluso nos sentimos orgullosos de la esperanza de gozar de la gloria de Dios. Y también nos gozamos de las aflicciones porque nos enseñan a tener paciencia, y la paciencia nos ayuda a superar las pruebas, y así nuestra esperanza se fortalece. Así que si vives con dependencia de Dios, dependencia de la providencia de Dios, y sufres dificultades y pruebas a causa de que escogiste vivir de esta manera, no por otra cosa, no porque tú cometiste un error, no porque, si es porque escogiste vivir esta vida, si es porque como resultado directo de esta vida diferente que estás viviendo, esta vida
centrada con una esperanza en Dios, sufres, pues alégrate. Alégrate porque sabes que esta dificultad te va a dar prueba de la gloria de Dios, de su poder, de la firmeza de la esperanza que tienes en Él. Y así dice Pedro, que le das gloria y honor a Jesucristo. Los versículos 8 y 9 son los últimos dos que vamos a estar viendo. Dice: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que no lo han visto, y aunque ahora no lo ven, creen en Él y se llenan de una gran alegría, porque están obteniendo su salvación, que es la meta de su fe. Estos versículos nos recuerdan una vez más a ti y a mí la esencia de nuestra esperanza, de nuestra experiencia. Como decía al comienzo, nuestra meta es diferente. La fuente de nuestra alegría, esperanza, amor y dependencias, como dice Pedro, radican en Dios, el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros para santificarnos, y en Jesús, quien hizo todo esto posible por su sacrificio. Así que, mi hermano, mi hermana, te pregunto algo. ¿Cuál es la base de tu esperanza? Si no estás seguro, te recomiendo que te leas la primera carta de Juan, que habla mucho sobre el tema. De hecho, el pastor predicó sobre la primera carta de Juan hace 2 domingos. Puedes regresar y estudiarte eso para que estés seguro si realmente tu esperanza radica en Dios o no. Si has llegado a la conclusión hoy de que esta forma de vida de la que he estado hablando, aunque agradable, aunque te guste, aunque suena bonita, no se corresponde contigo, tengo buenas noticias. Tampoco conmigo. Es únicamente a través de Jesús que yo estoy aquí hoy. Dice el versículo 6 de Romanos 5 que estaba leyendo ahorita. Dice: cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Murió por ti y por mí. Esa es mi esperanza. En que Cristo resucitó primero para que después resucitemos el resto. Esa es mi esperanza. Por eso es que estoy yo acá hoy. Es en eso en lo que tú y yo deberíamos vivir cada día. Es en eso en lo que nosotros deberíamos estar confiando. Sin importar el problema global que hay en el momento, sin importar el problema familiar que estamos experimentando en el momento, es precisamente nuestra esperanza en Dios, nuestra esperanza en la herencia eterna que nos tiene asegurada, lo que nos permite a nosotros estar felices y poder gozarnos y gloriar a Dios en esos momentos, porque no es terrenal, porque no es temporal, porque no se puede deteriorar, porque es basada en el mismo Dios que te escogió, que te ha dado el Espíritu Santo para que te santifique y que mandó a Jesucristo a morir por tus pecados para salvarte, para que puedas llegar tú a la gloria de Dios. Cualquiera que sea tu condición hoy, te pido que te unas conmigo ahora en oración, pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir aferrados a esta esperanza en Jesús, que es segura y cierta, que todos lo puedan ver, que le dé y le traiga gloria a Jesucristo. Oremos. Señor, gracias por este día una vez más. Gracias por tu poder. Gracias porque tú tienes el poder para guardar nuestras vidas, Señor, para la eternidad. Gracias porque sabemos que esta esperanza vive en nosotros ahora, Señor. Te pido, Señor, que perdones nuestros pecados, Señor, que utilices tu Espíritu Santo para santificarnos, para que nosotros podamos vivir una vida digna, Señor, de tu poder, una vida digna de esta esperanza que tenemos en ti, Señor. Que nosotros podamos vivir cada día dedicados a ti, que nosotros podamos vivir pensando, Señor, en tu gloria cada día, que nuestras acciones puedan revelarle a otras personas, Señor, el verdadero sentido de nuestras vidas, que nosotros podamos vivir centrados en ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.